estos encuentros que hacemos semanalmente, todos los jueves entre las 6 y las 8, pues sobre diversas cuestiones que están de actualidad, como es el caso ahora de la renta básica. El próximo jueves, antes de que se me olvide, vamos a tener otra también muy interesante que hemos llamado Desescalada a pedales, biodiversidad para un Oviedo sostenible, para desarrollar un poco la idea de que tenemos que doblar, aparte de la curva esta del virus, tenemos que doblar la curva de la insostenibilidad también. Así que estad atentos a las redes sociales, porque volveremos a pasar el enlace para que podáis conectaros y participar en ese nuevo evento. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Raventós, que es presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Muchos le conoceréis porque lleva muchos años hablando de la renta básica y haciendo mucha pedagogía al respecto. También vamos a tener hoy con nosotros en esta sesión al nodo de Renta Básica Universal de Asturias, con Juan Carlos y Estefanía Puente, que además nos va a comentar una experiencia muy interesante que hicieron en Gijón sobre, bueno, pues una cosa parecida, aunque no igual que la renta básica. Bueno, pues para saber en qué consiste la renta básica, qué diferencias hay con las cosas que se están barajando ahora como posibilidades en ese escudo social, pues tenemos este debate. Para quienes os conectáis por primera vez a esta plataforma, sabed que, bueno, tenéis una especie de iconos abajo, en la parte de abajo, donde podéis poneros o quitaros el micro. De todas formas, intentaremos que todos los micros estén apagados para evitar que haya ruidos de fondo, salvo cuando tenga, bueno, pues al final de la conferencia, pues abramos un turno de preguntas. También para poner o quitar el vídeo, y luego tenéis otro icono que pone participantes, donde podéis ver un listado de todas las personas que estamos conectadas, chat, donde, bueno, pues estáis, bueno, podéis ver ahí también que la gente puede escribir a todos los participantes. Y bueno, cuando le dais a participantes, veis ahí que hay otro icono que pone levantar la mano, ¿vale? Cuando al final de la charla abramos los micros para que participéis, pues para llevar un orden, podéis darle ahí a levantar la mano si queréis comentar alguna cosa. Y nada más. Adelante, Daniel, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes. Agradecido por la invitación. Y bueno, siempre es agradable hablar asturianos, porque siempre que he venido a Asturias, aunque esta vez sea de forma eléctrica o electrónica, pues siempre ha sido muy agradable. Además, volver a ver caras como Ana Taboada, que hacía tiempo que no nos veíamos. Y además, no sé si sabéis, pero que, bueno, seguro que sabéis vosotros, pero el próximo simposio de la renta básica será, de la red renta básica, será en Oviedo, precisamente. Será este próximo otoño. Sí podemos viajar, eso ya se verá. Bien, pues entonces, tal como habíamos comentado, yo voy a hacer voy a tocar 6 o 7 aspectos de la renta básica que creo especialmente interesantes en estos momentos, ¿no? Más o menos también eso, media hora, para que luego podamos tener este pequeño debate o preguntas o lo que sea. Muy bien, pues empecemos. No hace falta para vosotros aquí gastar mucho tiempo en un aspecto que sí que interesa a mucha gente cuando por ejemplo, a periodistas, ¿no?, que acostumbran a preguntar cosas como, oiga, Guindos está hablando de una renta básica, qué maravilloso, ¿no? Gente de todo tipo está ya hablando de una renta básica. Bueno, es cierto que con la
pandemia ha habido indiscutiblemente una extensión de la renta básica impresionante. Ya se venía hablando muchísimo en el año 18-19 en proporción a años anteriores, muchísimo, pero lo que es impresionante es, bueno, lo que hace esta pandemia, pues la propuesta de la renta básica indiscutiblemente se ha expandido. Y claro, lo que ocurre con una propuesta cuando se expande, que esto de por sí, por supuesto, es muy positivo, es que, claro, también incrementan las confusiones. Guindos, por supuesto, no hablaba de una renta básica, hablaba, aunque hablase de estas palabras, pero él se refería a una renta para pobres, ¿no? Y, bueno, pues otros muchos han estado estos días hablando de una renta para pobres, pero han utilizado el nombre de renta básica. Creo que establecer las distinciones es bueno, simplemente por, al menos, que nos aclaremos cuando hablamos de qué hablamos, ¿no? Es decir, no se trata, como algunos han querido decir, que algunos defensores de la renta básica somos unos puristas, somos muy principistas, incluso algunos menos amables nos han llamado dogmáticos, ¿no? No, se trata de saber de qué hablamos. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo con la renta básica, pero la renta básica no es cualquier subsidio para pobres de los teóricos o de los conocidos como el que tenemos en las comunidades autónomas del resto del Reino de España. Vosotros en Asturias tenéis una renta para pobres, en el País Vasco tienen otra, en Madrid tienen otra y en Cataluña tenemos otra. Reciben distintos nombres, pero son rentas para pobres. Evidentemente no todas son las mismas, no hay ningún tipo de duda que la mejor de todo el reino y una de las mejores de la Unión Europea es la del País Vasco, no hay ningún tipo de duda, pero estamos hablando de rentas para pobres, es decir, rentas condicionadas y no universales. Ya digo, unas son más generosas que otras y otras son más rácanas, pero todas tienen la condicionalidad y la no universalidad como criterio de asignación. Por ejemplo, también lo que quiere poner en marcha el gobierno español, se supone que de aquí a poco tiempo, pobres también. Estamos hablando de una renta condicionada, una renta que tampoco será universal y por lo tanto estamos hablando de esto, de una renta para pobres. Curiosamente, ha habido bastante, fijaros la confusión que ha habido, que hasta gente tan informada como Guy Standing, uno de los teóricos de la renta básica, España. Que es cierto que en España se va a implantar la renta básica. Ya me gustaría. Les tuve que explicar lo que era el ingreso mínimo vital. Vale, ya me extrañaba. Bueno, bien, ya te extrañaba, pero que digo, si Guy Standing tenía esta confusión, imaginaros cómo está la cosa. O bien, Counterpunch, que es una revista de izquierdas de Estados Unidos, una revista digital, que la verdad es que está muy bien informada, incluso de la renta básica, porque, bueno, entre otros he escrito bastantes artículos allá. Bueno, pues el otro día una mujer decía, una autora decía, en España se va a implantar una renta básica. Bueno, pues como veis, y gente que está bien informada en general, quiero decir, no uno que escucha las cosas simplemente pues de oídas. Bien. Sí que me gustaría, porque precisamente esto es lo que ha venido, creo, siendo interesante y discutido estas últimas semanas, es la incondicionalidad y la universalidad. Sobre la incondicionalidad, al menos para vosotros, seguro que no hace falta entrar demasiado, pero hay gente que confunde la incondicionalidad con que todo el mundo gana. Como la renta básica la recibe todo el mundo, no se recibe y no se necesitan ningún tipo de condiciones, bueno, pues esto quiere decir que, claro que la recibe Patricia Botín, claro que la recibe un sin techo, por lo tanto todos ganan.
Esto creo que es importante que quede claro. Y es que la incondicionalidad no quiere decir que todo el mundo gane. Todo el mundo la recibe, pero no todo el mundo gana, porque evidentemente una renta básica se tiene que financiar. Hay 3, 4 al menos formas teóricas de financiar una renta básica, pero una renta básica que al menos para mí valga la pena es una renta básica que está financiada mediante una reforma fiscal, mediante otros componentes, pero fundamentalmente mediante una reforma fiscal en el que la inmensa mayoría de la población no rica gana y la población más rica pierde. Quiere decir que recibe efectivamente la renta básica, pero tiene que pagar más impuestos de los que pagaría o paga ahora, suponiendo que paguen. Pero esto ya estamos entrando en un aspecto distinto sobre la evasión, no, sino sobre lo que legalmente paga ahora y lo que legalmente tendría que pagar. Pero sí que me voy a detener un poco más en el aspecto de la universalidad, porque para mucha gente, incluso con muy buena fe, el problema de la universalidad, bueno, el problema para mí, una de las grandes virtudes de la renta básica, que es la universalidad, sigue siendo un problema contraintuitivo, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Es lo de siempre. ¿Por qué van a recibirlo también los ricos? ¿Por qué no concentrar esfuerzos en quienes más lo necesitan? ¿Por qué no, como dice el ministro Escrivá, ¿no? ¿Por qué no hacer que los más, que nadie se quede atrás, ¿no? Pues es una expresión imbécil, pero es una expresión favorita del ministro, ¿no? Bueno, pues es sabido, y esto es importante, es sabido que cuando se establece una línea o umbral, podemos cometer dos tipos de errores muy importantes, que son uno el falso positivo y el otro el falso negativo. El falso positivo aparece cuando alguien pasa la prueba y en cambio no debería hacerlo, es decir, no lo merece. Y el falso negativo es justamente lo contrario, cuando alguien no supera la prueba, pero debería haberlo superado. Este segundo error es muy importante y para las personas que, en fin, caen en este problema, pues imaginaros, ¿no? Gente que en principio reuniría las características para ser merecedora de un subsidio condicionado y por las razones que sean, pero no lo supera. Y recordemos una cuestión importante. Aquí, en estos momentos, perdón, porque en estos momentos es peor. En el año 19, es decir, cuando tenemos datos de un año entero, claro, y el último año, en este sentido, fue el 19. De todas las rentas para pobres o condicionadas que se reciben en todo el Reino de España, en todas las comunidades autónomas, y aunque evidentemente, como decía antes, hay diferencias en distintos aspectos, solamente llegan de promedio a un 8% de todas las personas que son pobres. Quiero decir, en el año 19, como sabéis, 100.000 abajo, 100.000 arriba, había 10 millones de pobres en el Reino de España. Bueno, pues solamente un 8% de estos 10 millones de pobres recibían algún tipo de subsidio para pobres. Es decir, esto es impresionante, pero no es que sea un problema de mala gestión aquí en el Reino de España o que alguna comunidad autónoma, que también la hay, sea especialmente problemática al respecto. No, es un problema general. Fijaros este dato. Se salió un estudio hace relativamente poco de 38 programas condicionados en 23 países, de estos focalizados a la pobreza, ¿no? Bueno, pues el estudio concluyó que entre un 44 y un 97% de las personas a los que los programas están destinados quedaban fuera. Insisto, un 44 la mejor a un 97% la peor, claro. Pero estoy hablando de 23 países, es decir, una cosa, creo, bastante significativa. Bueno, pues al fin y al cabo, tal como está la situación en el Reino de España ahora, bueno, pues sería
sería un 92%, es decir, entraría dentro de este intervalo del 44 al 97, que se quedaría fuera. Otra de las cosas que creo que es importante comentar, porque también hay gente que se acerca con toda la buena voluntad a la renta básica y se encuentra con estas dificultades, es la idea de que, bueno, como la defienden gente como Guindos, supuestamente, o la defiende gente Silicon Valley, ¿no? O la defendió supuestamente gente como Milton Friedman, ¿no? O ahora el economista tan controvertido, pero por otra parte con tanto pedigrí académico, ultra neoliberal, Charles Murray, que escribe en The Wall Street Journal, normalmente también defiende a la renta básica. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la defienden derechas e izquierdas, la renta básica. Esto sí que realmente vale la pena también dejarlo bien sentado. No hay ningún secreto. Formalmente, Silicon Valley, Charles Murray y la renta básica, para poner dos extremos, defendemos la renta básica en el sentido de que incondicional y universal. Bien. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia fundamentalmente es cómo se financia. ¿Qué quiere decir quién gana y quién pierde? ¿Qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde? No hay ningún tipo de duda que la derecha quiere una renta básica que le permita adelgazar o suprimir directamente el estado de bienestar. La izquierda defendemos la renta básica junto con los pilares del estado de bienestar. Quien me parece que lo dice más claro, como utilizo esto porque me evita muchas palabras, es este economista que os he citado, Charles Murray, que ya digo que es un economista muy famoso, al menos en Estados Unidos. Y Charles Murray escribió hace unos 12 o 13 años un libro que tenía este título tan fantástico, tan fantásticamente claro. La renta básica, de título y de subtítulo, una oportunidad para acabar con el estado de bienestar. Me parece que no hay ningún tipo de duda de lo que pretendía este hombre, ¿no? Es decir, las diferencias entre las derechas o las propuestas de izquierda y derecha de la renta básica es cómo se financia, que quiere decir qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde. De la forma que lo pretende Charles Murray, entre muchos otros, la inmensa mayoría de la población yo creo que pierde. Es decir, si aquí alguien propusiera en el Reino de España una renta básica a cambio de suprimir o de debilitar mucho la sanidad y la educación pública, yo sería el primero que estaría en contra. Es decir, estamos hablando de una renta básica con, evidentemente, sanidad y educación pública, ¿no? Y otra anécdota, pero esta es una anécdota que también me evita explicar más detalles, es que tuve un debate de un amigo precisamente de Charles Murray, se llama Michael Tanner, que es del Cato Institute. El Cato Institute, para los que no lo sepáis, es un think tank de mucha reputación, pero, en fin, un think tank de los neoliberales de Estados Unidos también. Bueno, pues Michael Tanner y a mí nos invitaron a una universidad colombiana para debatir sobre las dos formas de defender la renta básica. Yo de izquierdas, Michael Tanner de derechas, ¿no? Y bueno, y la conclusión fue clara por parte de los dos, ¿no? Lo digo así muy rápido porque creo que así me evita decir más palabras sobre esto las derechas y las izquierdas. Pero con Michael Tanner, ya digo, fue algo fantástico porque los dos llegamos a la misma conclusión. No estamos de acuerdo en nada. Estábamos de acuerdo en algún pequeño aspecto, como por ejemplo que por fin la renta básica no trataría a los pobres como si fueran menores o personas con problemas mentales, ¿no? Decía Michael Tanner. Es quizá lo único que estábamos de acuerdo, pero cómo se financia, quién gana, quién pierde, qué nivel, o sea, qué cantidad de renta básica, si favorecería a que los trabajadores tuvieran más poder de negociación, si habría que cargar más impuestos a los ricos, en fin, todo lo demás no estábamos de acuerdo. Es decir, que no se extrañe tanto a alguna gente, y yo creo interesada, hay mucha gente que no, que lo hace de buena fe, pero hay algunos, normalmente de izquierdas, que no están de acuerdo con la renta básica, que
a la primera que pueden te sacan que la renta básica, Milton Friedman estaba de acuerdo y está de acuerdo Michael Tanner y está de acuerdo Silicon Valley. Cuidado que, por cierto, Milton Friedman no estaba de acuerdo con la renta básica, estaba por un impuesto negativo sobre la renta, que es otra cosa, parecida, pero es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no entremos ahora en detalles. Bueno, otro de los aspectos creo muy interesantes relacionados con la renta básica, aunque de por sí es independiente, es la imposición a los más ricos. Estamos llegando, creo que con la pandemia al menos ha servido para una mayor sensibilidad social sobre este hecho. Las grandes desproporciones de ingresos que hay entre las distintas partes de la población, ¿no? Se ha hecho público, se sabía, pero ahora se ha generalizado el conocimiento, lo que cobran, por ejemplo, determinados grandes ricos, o lo que ganan determinados grandes ricos en el Reino de España. Y se ha generalizado también lo que cobran determinados deportistas de élites. Sabemos que hay futbolistas aquí que cobran exactamente 350.000 euros netos al día. No me he equivocado. 350.000 euros netos al día. Es decir, que por cierto, cuando alguien dice, ha dado 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros, 3 días de su salario, gran generosidad, ¿no? Está bien, no está mal, pero dejemos las cosas en su sitio. O hay entrenadores que cobran 80.000 euros diarios netos. Y enfermeras, mujeres de la limpieza, médicos y médicas, cobran, depende de cuál estemos hablando, pero entre 120 euros y 50 euros diarios, pero brutos. Bien, hay gente que considera que no solamente es que haya un problema, digamos, de justicia, sino que hay un problema de ineficiente. Los que estaban defendiendo las grandes desigualdades, hasta hace relativamente poco, decían aquello que empíricamente ya se sabía que no era así, pero decían aquello, no, cuanto más ricos sean los ricos, también los pobres, ¿no?, se van a beneficiar. No, todo lo contrario. Es decir, los ricos se van haciendo ricos, pero los pobres no se están beneficiando, ¿no? Bueno, entonces, la imposición a las grandes fortunas es algo que se ha puesto estos días o estas semanas como algo razonable. Bueno, no solamente razonable, sino que gurús del neoliberalismo, como Financial Times, por ejemplo, en un editorial, sabéis que hace pocos días hablaba de que propuestas hasta ahora excéntricas, era la palabra que utilizaba, excéntricas, como una imposición a las grandes fortunas y una renta básica, quizá tengamos que empezar a considerarlas en serio. Bueno, que lo dijera Financial Times tiene su qué. Bueno, entonces, digo que la imposición a las grandes fortunas tiene evidentemente una relación también con la renta básica, ¿no? Porque evidentemente, según qué imposición a las fortunas, sería mucho más fácil financiarla aún, ¿no? Hace poco, Jordi Arcarons me pasó un cálculo porque estamos trabajando, en fin, una nueva financiación de la renta básica a partir de nuevos datos. Me pasaba unos datos que son realmente espectaculares, ¿no? Solo que se pusiera un 10% de imposición al 10% más rico, no de renta, sino de riqueza, que es algo más amplio, ¿no? Repito, un 10% al 10% más rico, sin contar la primera residencia, ¿eh? Es decir, si tú eres un rico que tienes un palacio como primera residencia, esto no cuenta, ¿eh? Sin contar la primera residencia, el Estado español recaudaría exactamente 96.000 millones de euros, solamente con el 10%. Y estamos hablando de dinero legal. Quiere decir, no estoy hablando ni de fraude fiscal, no estoy hablando ni de dinero en los paraísos fiscales, no estoy hablando de esto, estoy hablando de dinero legal, ¿eh? Es decir, y quizá valga la pena hacer alguna proporción.
96.000 millones de euros es mucho más que todas las pensiones contributivas y no contributivas juntas. Al año, claro. Pues lo digo para establecer una pequeña proporción. No hace falta deciros que un 20% a este 10% más rico significaría el doble, es decir, casi 200.000 millones de euros. Y esto toca algo que los que somos partidarios de la libertad republicana toca un aspecto muy, muy importante. Y es lo que muchas veces se ha dicho renta máxima. Una imposición a las grandes riquezas no es una renta máxima. Una renta máxima técnicamente es a partir de determinada cantidad de dinero o de riqueza, la tasa marginal impositiva sería del 100%. Eso quiere decir que el euro número 1 que ganases a partir de determinada cantidad, pues se lo quedaría el Estado. La razón republicana es muy vieja, ¿no?, al respecto. Es decir, no pueden, para la libertad de la inmensa mayoría de la población, no pueden haber grandes fortunas privadas. Las grandes fortunas no es un problema solamente de grandes desigualdades, que lo es, por supuesto que lo es. Pero las grandes fortunas son un problema para la libertad de la inmensa mayoría no rica. Este es el problema. Republicanamente siempre se ha combatido las grandes fortunas privadas por eso, porque es un atentado o un peligro para la libertad de la inmensa mayoría de la población. Recordar, por ejemplo, que las grandes constituciones republicanas decían claramente que la propiedad privada siempre está sujeta a la utilidad pública. La Constitución española, como no era lo que más les preocupaba a los militares en aquellos momentos, la Constitución monárquica actual, ya digo, en aquellos momentos los militares solo tenían dos obsesiones, que era la monarquía, contra la república, claro, la monarquía borbónica y, por supuesto, también la unidad de España, ¿no? Por eso coló algo que en parte venía de cierta tradición republicana, de la Segunda República Española, que es lo de la utilidad pública como condición de la propiedad privada. Pero bueno, esto sería por sí solo, sería entrar en otro terreno que ya me alargaría mucho. Ya quiero acabar en menos de 5 minutos, tal como habíamos dicho, la media hora. Por lo tanto, esto es otra de las cosas, yo creo, muy interesantes que han salido estos días y se ha generalizado esta especie, digamos, de cierta indignación por parte de una parte de la población. Esto no es fácil saber qué parte de la población, claro, pero una parte de la población indiscutiblemente se ha sensibilizado mucho más que antes de la pandemia, cuando ha quedado claro la gran utilidad pública de determinadas profesiones, especialmente ligadas con la sanidad, y otras que, si no se hacen, pues poco cambia nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en este aspecto no hay ningún tipo de duda que las grandes diferencias de ingresos se hacen todavía más aberrantes, ¿no? Bueno, pues acabo con una pequeña reflexión sobre el hecho de la cuarentena actual o el confinamiento o la situación en que nos encontramos y la que nos encontraremos en breve tiempo debido a la semiparalización económica que hemos tenido o que estamos todavía padeciendo, ¿no? Bueno, ya no hay nadie, creo que ni tan solo Trump, lo que pasa es que este tiene algunos problemas cognitivos, pero creo que ni tan solo él tiene problema en reconocer que realmente nos estamos acercando a una situación que no tiene parangón con ninguna época. Bueno, estamos hablando del capitalismo moderno, claro,
que no tiene parangón con ninguna otra época, al menos del siglo XX, por supuesto del XXI, pero del siglo XX ya no hay. Esto significa que es una situación extraordinaria. El ministro Castells decía o escribía hace pocas semanas una frase que francamente, que me gustó, ¿no? Decía, un mundo se ha acabado. Y evidentemente, si un mundo, esto ya no lo decía él, lo digo yo, si un mundo se ha acabado, es obvio que un mundo empieza. ¿Cómo será este mundo? No hay ningún tipo de duda que puede ser mucho peor para la inmensa mayoría de la población no rica o puede ser mucho mejor. Esto evidentemente dependerá, sin ningún tipo de dudas, dependerá de qué políticas económicas se hagan. Y una de ellas, por supuesto, es la renta máxima, otra la renta básica y otra la renta máxima. Y como medida provisional, incluso mucha gente que no está de acuerdo en general con la renta básica porque es muy cara, porque la gente no trabajaría, en fin, por lo que sea, pero ante una situación extraordinaria como la actual, pues está de acuerdo en una medida para ellos extraordinaria, que sería de una renta básica de cuarentena, aunque fuera simplemente hasta acabar el año, suponiendo que al acabar el año, este año 2020, pues ya determinados aspectos de la situación económica y social hubieran mejorado. Yo no lo creo, evidentemente no lo creo. No es una... Bueno, incluso ya empiezan a haber previsiones de que esto de que en el año 19 vamos a tener una bajada muy grande de la economía, no hay ningún tipo de duda. Pero que en el año 20 vayamos a recuperar casi lo mismo que hemos perdido en el 19, ni pensarlo. Y hay gente que, la IREF, por ejemplo, que empieza a posponerlo al año 21, rebajar mucho el crecimiento del 20 y posponerlo para el 21, en fin, lo que sea, ¿no? Pero, en cualquier caso, estamos hablando de una situación extraordinaria y, por lo tanto, medidas extraordinarias para algunos, como la renta básica, o excéntricas para Financial Times, como la renta básica hasta hace poco, pues tengan que ser medidas que se tengan que contemplar muy seriamente. Bueno, pues yo creo que con esta media hora ya he cumplido el tiempo para poder hacer ahora todas las preguntas o, en fin, o el debate que consideréis oportuno. ¿No estáis? Sí. Te habías quedado. Necesitaba que me pasaran el micro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Daniel. Antes de pasar al debate, vamos a continuar. Va a intervenir ahora Fanny Puente y Juan Carlos, hacerlo como queráis. Y ponemos todas las preguntas al final, si os parece. Acordaros que para intervenir tenéis que levantar la mano y luego acordaros de bajarla, ¿vale? Una vez que le deis tenéis que bajarla porque si no se queda ahí, no se baja y es un lío después para saber quién ha pedido la palabra y quién no. Pues, Fanny, cuando quieras. Espera, que no se te oye todavía. Tienen que darte... Paso. Tienen que darte pasos, ¿eh? A ver... Héctor, cuando puedas, dale el micro a Fanny, por favor. Estoy buscándola. Está ahí muy sonriente. Sí, no. Aquí, vale. Es que tengo la configuración de otra forma. Vale, ya lo Ahí tienes. está. Ya está. Creo que ahora sí que me oís, ¿verdad? Sí, un poquito bajo. Vale. Un poco. Bueno, me acerco un poquito más si eso, o Ahí. hablo un poco más alto y así ya los vecinos también participan. Bueno, muchas gracias.
bueno, por la oportunidad de estar aquí también, y buenas tardes, sobre todo a todas y a todos, ¿no? Bueno, yo os voy a comentar un poquito una experiencia de Gijón. No es una renta básica, obviamente, y fue una propuesta, la que se llamó finalmente Renta Social Municipal en Gijón. Fue una propuesta que cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Xixón, por el Grupo Municipal Xixón Si Puede, pues se llevó a cabo dentro de las negociaciones con el Gobierno de cara a los presupuestos, ¿vale? El Gobierno quería cambiar los presupuestos y una de las pilares que nosotros pusimos encima de la mesa fue la renta social municipal. Poder hacer, ¿vale? ahora todas las preguntas o, en fin, el debate que Sí. consideréis. Oigo más voces por ahí, no sé si me vuelvo loca. Bueno, sigo. La renta social, nosotros cuando la planteábamos partíamos de la premisa de es una renta para pobres, al fin y al cabo también, pero queríamos avanzar un poquito, y es porque tenemos en Asturias un salario social, unas cuantías insuficientes, excluyentes, que da un mogollón de problemas. Luego teníamos diferentes ayudas a nivel municipal, con su convocatoria, con su carrera para poder ir a la convocatoria y que no se acabara el presupuesto y demás. Y lo que se planteó desde un principio, y además fue algo que intentamos hacer lo más participativamente posible, contando con entidades sociales, incluso con Círculo Asturias por lo público y con diferentes personas para contar con su opinión y poner encima de la mesa la necesidad de un punto de partida que era nadie sin ingresos, porque había demasiadas personas sin ingresos en Gijón, aunque el equipo de gobierno nos lo negaba, es llamativo. Y sobre todo una segunda premisa que era vamos a aunar las ayudas y a mejorarlas. Todo lo que sea posible desde el punto de vista de, vamos, desde la posibilidad de un municipio que también tiene, pues bueno, sus limitaciones normativas y competenciales y demás. Y al final conseguimos poner en marcha esa renta social, pero no la ejecutábamos nosotros. Entonces, bueno, ya sabéis que todo el cocer mengua, ¿vale? Entonces, de las cosas que pedíamos era que se avanzara a una atención integral de las personas, ¿no? Poner a las familias, a las personas en el centro. En lugar de ir ayuda por ayuda, vamos a poner a las familias y que una familia tenga una atención integral y cualquier necesidad que pueda tener esté cubierta ya. Partíamos también de la necesidad de sacar todos esos trámites burocráticos de los servicios sociales. Los servicios sociales hoy en día, y miedo me da lo que pueda venir después de, y ya está pasando con esto del COVID-19, es como el cajón desastre. Todo lo que no cabe en otros sistemas o no quieren, acaba en servicios sociales. Y lo que no puede servicios sociales acaba en la total y absoluta exclusión. Por lo cual era una de las cuestiones que también planteábamos, las familias en el centro, nadie sin ingresos, una tramitación ágil, con trámites simples y una normativa lo más light posible para poder dar cabida a todas las personas que no tuvieran unos ingresos suficientes, ¿vale? Era un poco el punto de partida fundamental. Cuando empezamos ya no solo la negociación, sino a ponernos en el día a día para que esto fuera una realidad, pues bueno, pues todo, como dije, todo a cocer mengua, entonces no fue todo lo que nos hubiera gustado. La renta social de Gijón al final tuvo 3 convocatorias, 2 en el 2017, una en el 18, y desde entonces ahí está parada a la espera de que el nuevo gobierno quiera hacer algo o no quiera hacer nada. Como podéis comprender, la propuesta venía de un grupo político ligado a Podemos, con lo cual yo lo que aprendí en política es que si no es mío no lo quiero. Independientemente si es bueno o no es bueno para la ciudadanía, ¿eh? Es una de las cuestiones que llegué a ver por lo que he ido viendo. La renta social de Gijón tenía 2 líneas. Una primera línea, que era una línea finalista, ¿vale? Y que su llegada a las personas era a través de una tarjeta prepago y que estaba destinada a la compra de determinados productos en el comercio local. Tenía que ser comercio local que estuviera adherido a la Unión de Comerciantes de Asturias, que hizo una participación importante, independientemente que fueran socios o no socios. Se abrió al máximo para que pudieran estar ahí. En esta primera línea estaba destinada a personas pues, que tenían el salario social o una ayuda a familias, una ayuda de emergencia, es decir, que tuvieran algún tipo de prestación social. ¿Por qué? Porque la propia normativa establecía que tenían que tener un mínimo de ingresos. Ese mínimo de ingresos era la misma cuantía que daba el salario social. Era la única vía para que el Principado de Asturias no dijera que Gijón tenía que hacerse cargo absolutamente de toda la población de Gijón con salario social.
¿vale? Era uno de los problemas que teníamos con las normativas, el hacer el encaje de bolillos para que tuviera cabida. Y había una segunda línea, una línea 2, que era aquellas personas que no llegaban a estos ingresos mínimos que se ponían y que, bueno, que sus ingresos no procedían de prestaciones sociales. Fueron muy poquita gente en esta línea y normalmente tenía que ver, pues, sobre todo con personas que tenían empleos precarios y que no tenían derecho al salario social por superar, aunque fuera por poco, esas cuantías, ¿vale? Nosotros conseguimos, aunque había un mínimo que no nos gustó nada, porque ese mínimo lo que generó es que no se cumpliera un punto de partida, nadie sin ingresos. Al poner un mínimo de ingresos, todas las personas que no llegaban a ese mínimo siguieron quedando fuera. Y ese era un problema. Se había pactado que todas esas personas se les tramitara a la vez, porque era la idea, vamos a hacer un trámite único y simple, una ayuda a familias, mientras tanto. Y el resultado fue que prometerlo prometieron, pero no lo ejecutaron. Y bueno, conseguimos hasta cierto punto que al menos la cuantía máxima estaba establecida en 665 euros, ¿vale? Para una persona. Luego, dependiendo si hubiera más miembros en la unidad familiar, si había menores o no había menores, se podía llegar a más cantidades con un tope de 1.125 euros al mes. Como podéis imaginarnos, que quien cumpliera y llegara al tope se le diera toda la cuantía, se le daba una parte porque ya tenía un mínimo que se le pedía y que, por tanto, restaba, ¿vale? Y se le daba mayoritariamente con esa tarjeta que digo de prepago para, bueno, pues para poder comprar productos básicos en el comercio local que estuviera adherido. Esos productos también estaban indicados en una especie de listado de catálogo de productos y principalmente eran productos en temas de ropa deportiva, electrodomésticos, pequeñas reparaciones en el hogar, productos médicos, bueno, fármacos que no estuvieran cubiertos por la Seguridad Social, cuestiones similares, ¿vale? Eso es un poco los productos. Se intentó ampliar lo máximo. Alimentación no podía ser porque quien tuviera salario social había una incompatibilidad, con lo cual la alimentación no nos lo permitieron, ni siquiera la alimentación especial para personas que tienen algún tipo de alergia o similar, que suele ser un poquito más cara, pero bueno. Y bueno, así arrancó la renta social municipal en Gijón. Como digo, hubo 3 convocatorias. El primer acuerdo se habló de 7,7 millones, que más o menos es poco más, en torno a 8 millones fue lo que se finalmente invirtió en la renta social en el 2017 y 2018 y parte del 2019. Sí que hubo su parte positiva y su parte negativa. Para mí la mayor parte negativa es que al final no se avanzó en cubrir a todas las personas sin ingresos, no se avanzó realmente en aunar las ayudas y mejorarlas, acabó siendo una línea más, con lo cual una convocatoria más, y se formaron las colas, que hoy en día se podría hablar las colas del hambre, ¿no? Donde la gente a las 5, a las 3 de la mañana ya estaba esperando a que abriera el centro de atención integral de la ciudadanía para presentar las solicitudes, y hubo avalanchas, especialmente en la última convocatoria, donde el equipo de gobierno incluso llegó a recortar lo que ya de por sí no debería haberse recortado. Eso es uno de los problemas, que no llegó a todo el mundo, las colas, los trámites que fueron farragosos, en todo lo contrario que es lo que pedíamos, y que no se centralizó en las familias. Pero también tuvieron su parte positiva, que es poner en funcionamiento, poner destinado para todas estas personas esa cuantía de presupuesto, generó que muchas personas pudieran cubrir necesidades básicas esenciales. O sea, yo recuerdo la primera persona que tuvo la tarjeta social, me acuerdo que pasó un tiempo, porque además le costó mucho activarla, que fue otro de los problemas. Me acuerdo que se presentó en nuestro despacho y lo primero que hizo fue decirme: ya tengo la tarjeta social, mira lo que me he comprado. Me enseñó los playeros. Era su prioridad. Llevaba 3 años sin poder comprarse unos zapatos. O sea, hasta ese punto. Un mes más tarde volvió otra vez, vino a enseñarme los dientes, a decirme que por fin podía comer. O sea, llegamos a ese límite, porque hasta entonces tenía que comer pues, productos blandos, papillas y similares. Estamos hablando de una persona sin hogar, además, ¿eh? ¿Qué pasa? A las personas sin hogar tampoco llegó suficiente esa renta, porque, bueno, electrodomésticos pues no van a comprar, lógicamente. Pero sí es verdad que tuvo una repercusión
que sin haber sido la renta social, que yo creo que nos hubiera gustado y que pusimos encima de la mesa, tuvo una repercusión también muy importante, no solo en las personas que eran las destinatarias, sino también en el comercio local, en los barrios. La mayoría de las compras de productos básicos se hicieron principalmente en los barrios. En la zona oeste de Gijón fue una de las principales donde más se compró en el comercio de al lado de casa y en los barrios periféricos. Entonces eso repercutió muy positivamente en la economía local, pues bueno, en las pequeñas empresas o los pequeños comercios, mejor dicho, incluso los barrios para revitalizarlo. Nos decía la Unión de Comerciantes, incluso en su momento, que también había tenido su positividad hasta cierto punto en el empleo. No solo generó un poco de empleo porque había que tramitar, aunque esto también lleva lo suyo, sino también algunos comercios llegaron a comentar que el hecho de tener la renta social y que hubiera algo más de movimiento y de compra de productos básicos, que si no, no los hubieran comprado, tienen que elegir o directamente no eligen, no los tienen. Eso facilitó el que algunos comerciantes acabaran comentando que no cerraron, que se estaban planteando cerrar y que a partir de ahí no cerraron. ¿Vale? Es un poco lo que pasó con muy general de lo que estoy hablando. También quiero comentar una cuestión que se me olvidaba y que me pareció muy importante, que además fue una petición nuestra. Pedimos que esto no se tramitara todo como de costumbre en los servicios sociales. Creo que las funciones de los servicios sociales tienen que ser otro. Tienen que hacer intervención social, que es lo que no están pudiendo hacer. No puede ser que estén todo el día llenos de papeles. Y se consiguió una unidad tramitadora única y exclusivamente para la renta social. Hombre, la idea era para tramitar toda ayuda económica que sea pura burocracia que se hiciera en esa unidad, pero esa parte no se consiguió. Pero al menos que se abriera una unidad específica para tramitar todo este volumen de solicitudes que fueron muchísimas las personas. Y también se consiguió, y además nosotros dijimos que era línea roja, que no pasábamos por ahí, que no estuviera condicionada, y digo entre comillas. Condicionada estaba porque había que cumplir unos requisitos, pero la segunda parte, que es te la doy pero a cambio de, que es lo habitual, ¿no? Conseguimos que no. Nos parecía seguir poniendo en el foco a la gente y reírse de ella. Además, la inmensa mayoría de los beneficiarios es gente que tiene salario social, que ya de por sí tienen que firmar unos planes personalizados, donde tienen que comprometerse a cuestiones tan, no sé ni cómo denominarlas porque me sale negativo, ¿no? Pero les condicionan a que busquen empleo, a que lleven a su hijo al pediatra, a que lleven a su hijo al colegio, y esas cuestiones que para muchas trabajadoras sociales nos parece insultante, totalmente insultante, porque creemos que una persona que acaba en una situación de empobrecimiento, eso no significa que sea un irresponsable y deje llevar a su hijo ni al colegio, ni al pediatra, ni de buscar de trabajo. Normalmente lo que piden es un trabajo digno y poder conciliar también. Entonces, bueno, es otra de las cuestiones que se consiguió, entre comillas, por lo menos esa parte de no pedirles nada a cambio, entre comillas. A cambio no hay que pedirles, además. Yo tenía muy claro que a cambio es que puedan cubrir sus necesidades básicas y punto. Y por ir terminando, por no alargarme ya mucho más, ¿cómo está la renta social hoy en día en Gijón? Bueno, pues actualmente no hay visos de que vaya a continuar, no lo tenemos muy claro. Había un acuerdo con el Partido Socialista, que es quien gobierna ahora con Izquierda Unida, para volver a reactivar la renta social en Gijón, pero lógicamente el Partido Socialista no quiere esta renta social, ni cómo se ejecutó, ni cómo la planteábamos nosotros, aunque sí que les sonaba bien cómo la planteábamos nosotros. Pero hay un pequeño, gran problema que nos diferencia muchísimo, que es que ellos quieren obligar a todo aquel que tenga algún tipo de renta social o similar, porque por supuesto el nombre no lo quieren, nos identifica mucho con nosotros, condicionarlo sí o sí a planes de inclusión sociolaboral. Y claro, nosotros por ahí no pasamos. Esa obligación, no. Si quieren hacer planes de inclusión sociolaboral, que los hagan, voluntarios, pero no de forma obligatoria a cambio de poder recibir algo que es básico y que les corresponde como persona. Entonces, bueno, ahora mismo no sabemos cómo va a quedar porque el escenario ha cambiado, ha irrumpido el COVID-19, ha cambiado muchísimo, hay una altísima demanda de personas
pues bueno, que se incorporan a esa bolsa de pobreza a raíz de todo esto, más las que ya había cronificadas de hace tiempo, y yo tengo muchísimas dudas que pueda continuar la renta social. Sí es verdad que se está pidiendo por parte de los comerciantes, lógicamente les interesa bastante, y que incluso a nivel nacional se ha valorado positiva la experiencia. Yo lo digo, para mí es una experiencia agridulce, tiene su parte positiva, pero no es lo que nos hubiera gustado y creo que toca avanzar mucho más. Y ahora mismo, sinceramente, por terminar, creo que tal y como tenemos el nuevo escenario y demás, lo único que cabe es la renta básica universal. O sea, lo tengo muy claro, que ahora mismo es hacia donde obligatoriamente deberíamos ir. El COVID-19 ha evidenciado algo que existía y que parece que algunos no querían ver. Se han levantado esas alfombras más aún, pero se han incorporado un número importante de personas que necesitan de herramientas como la renta básica, y yo lo digo, es la mejor medida preventiva contra la pobreza y para no seguir invirtiendo en planes, en ayudas, con un exceso de burocracia, medidas contra la pobreza a nivel de Europa incluso, pero la pobreza crece. Pues bueno, mi apuesta fue por la renta social, pero lo tengo muy claro, mientras no exista la renta básica. Y bueno, mucho más no quiero alargarme, que ya creo que me he pasado un poco hasta de tiempo. Así que ahí lo dejo. Venga, pues Juan Carlos, cuando quieras, sin más demora. Vale, muy bien. Bueno, un saludo a todas y todos. Bueno, yo quería agradecer en nombre del Nodo Red Renta Básica Asturias las intervenciones tanto de Daniel como de Fanny, y también la participación de todos los que estáis aquí presentes. También a Somos Oviedo, que organiza este espacio de aprendizaje y que nos permite tener voz y difundir entre nosotros la renta básica. Bueno, yo voy a explicar un poco qué es el Nodo Red Renta Básica Asturias, quiénes somos y qué hacemos. Veréis, en el 2017 se creó en Siero un pequeño grupo de trabajo en torno a la renta básica que dependía en aquel momento del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos. Bueno, éramos un grupo de personas que teníamos interés en que esta propuesta se debatiera en el seno de la organización y también de extender el debate al conjunto de la sociedad. Nos pusimos en marcha y llevamos a cabo una serie de actuaciones, entre ellas quizás la que más repercusión tuvo, quizás alguno de vosotros la conoceréis, fue la presentación dentro del marco de la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos, conocida como Vistalegre 2, de una aportación al debate a favor de la renta básica. En aquel momento, dentro de lo que fue la organización de la Asamblea Ciudadana, fue la aportación al debate más votada por la militancia, de forma directa, de entre todas las que se presentaron. Eso nos sorprendió al pequeño grupo que desde el Círculo de Siero lanzamos esta iniciativa, sobre todo porque no venía avalada por ninguna de las tres grandes corrientes internas que habitaban en ese momento Podemos. Y bueno, esto nos vino de alguna manera nos vino de alguna manera a subirnos arriba, porque vimos que la militancia apoyaba esta medida de una forma, totalmente masiva. Bueno, la cuestión es que esta medida no tuvo recorrido
orgánico dentro de Podemos y quedó ahí, apartada. Bueno, seguimos haciendo dentro de lo que es dentro de la estructura orgánica de Podemos Siero, seguimos promoviendo una serie de actos, de conferencias. Quizás a lo mejor os suene la conferencia que se organizó junto con el Instituto Asturias 2030, en la cual intervino Guy Standing en la Facultad de Económicas de Oviedo. Y bueno, y también la presentación de un libro de David Casasas que se hizo tanto en Oviedo como en Gijón. Bueno, la cuestión es que en 2018, y a raíz de los cambios organizativos que supuso Vistalegre 2, el grupo se disolvió. Se disolvió y las personas que vinimos trabajando durante todos estos años ahí, pues decidimos que teníamos que continuar adelante con la defensa de esta propuesta, con la difusión y el fomento del debate público de la propuesta. Y como muchos de nosotros, bien directa o indirectamente, estábamos asociados a la red Renta Básica, pues decidimos constituir en Asturias un grupo de trabajo en torno a la red Renta Básica. Y bueno, a partir de ahí empezamos a andar de nuevo y desde entonces hasta hoy, pues bueno, hemos hecho algunas cosas, hemos organizado algunos eventos, algunas jornadas de debate, en algunas de ellas ya tuvo ocasión de participar también el propio Daniel Raventós. Y bueno, en fin, llevamos unos años trabajando en este sentido. Y si todo nos sale bien, si la emergencia sanitaria lo permite, este año, como ya indicó en su intervención Daniel Raventós, vamos a organizar aquí en Oviedo el 20º simposio de renta básica. Lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Oviedo, con la red, con la red de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con la red europea, con la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social, y también con la red Renta Básica. Bueno, lo que quería era aprovechar esta ocasión para invitaros a todos vosotros a participar en este simposio, que esperemos poder celebrar de forma presencial en Oviedo. Y también animar a cualquiera de vosotros que esté, o vosotras que esté interesado en participar en el nodo junto con nosotros, bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros y seréis bienvenidos y bienvenidas todos a participar. Os voy a dar un correo electrónico al que podéis dirigir cualquier consulta a este respecto. Es muy sencillo, simplemente es rentabásica.asturias@gmail.com. Es muy sencillo. Y si estáis interesados o interesadas, pues aquí estamos. Yo no me voy a extender más, mi única misión era presentar el nodo, y aquí ya dejo para todos vosotras y vosotros la intervención con las preguntas que queráis formular. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora a las preguntas. Eso sí, os pido que para ello levantéis la mano como os expliqué al principio, ¿vale? Y que sean de la máxima brevedad para que pueda intervenir el mayor número de gente posible, ¿vale? Si no sois breves, os voy a tener que cortar yo. Así que máxima brevedad, concisión en las preguntas, levantad la mano y acordaros de bajarla después cuando ya no tengáis la palabra.
hay aquí una persona que levantó la mano el primero, que se llama, no pone un nombre normal, pone Galaxy A51. Pues tendría esa persona la palabra ahora. Bueno, pues pasamos entonces a siguiente, que también tiene un nombre de un teléfono, que es Aquaris M10. Hay veces que cuando uno entra con el teléfono, pues tiene un nombre por defecto. Aquaris M10, tienes la palabra ahora. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, se oye, se oye. Hola, mira, yo quería preguntar varias cosas. En primer lugar, ¿cómo se financiaría la renta básica universal? Ya he comentado Daniel Reventos que sería, digamos, con un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? A las grandes riquezas. Y me gustaría saber si con ese 10% anual de ese impuesto habría para cubrir esa renta básica universal para aquí, para España. Otra de las preguntas es si con la renta básica universal esto implicaría que la cuestión de cobrar o no cobrar el paro. No me queda claro. Después, ¿cuánto supondría la cuantía de una renta básica universal aquí en el Reino de España en el año actual que estamos? Pues, ¿de cuánto estaríamos hablando? Y por último, me gustaría que Daniel nos comentara para, digamos, rebatirle a la gente aquellos que dicen que la renta básica universal pues va a fomentar el no querer trabajar, no esforzarse, el que si es justo o no justo, en fin, esas son las cuestiones. Gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas, si os parece, y así luego van todas juntas. Le tocaría ahora a Cara Gara. ¿Se me oye? Sí. Quería hacer, porque bueno, a ver, es un tema muy interesante. A mí el tema de la renta básica me parece además fundamental el punto de encuentro, digamos, de las futuras alianzas que tuviera que haber entre Podemos y otros partidos, ya sea en esos, digamos, republicanos de izquierdas o incluso republicanos de derechas. Me parece un aspecto fundamental que hay que tener cada vez más en cuenta. Pero, digamos, mi pregunta fundamental sería sobre todo ese proceso que hubo, porque bueno, parece, a ver, yo soy joven, pero parece que esto es una cosa nueva y digamos, yo llevo bastante tiempo leyendo sobre la renta básica y el trabajo de Daniel y entonces ese proceso que va, digamos, del año 98, cuando se intenta presentar, digamos, una ILP en el Congreso en época de Anguita, donde parece que por las 35 horas, y parece, digamos, que fue en ese momento cuando se empezó a introducir en los círculos de izquierdas, del PC, de los sindicatos, el tema de la renta básica, y ese proceso que va desde entonces, de ese intento de iniciativa legislativa popular, que al final no llegó a buen puerto porque las elecciones estaban muy cerca, digamos, cómo se enlazó, digamos, ese periodo que va desde el 98 hasta, digamos, pasando por la victoria de Zapatero en el Congreso particular del PSOE, donde proponía la renta básica, la posterior, digamos, conferencia política que tuvo el PSOE en el año 2000, donde Jordi Sevilla, que también intervino, creo que en el primero, bueno, de los primeros congresos de renta básica que hubo en el Estado, y hay, digamos, en Internet, en el portal de UGT, una documentación de esa intervención y, digamos, todo ese proceso que va desde el año 98 con la ILP, digamos, la introducción del tema de la renta básica en España, hasta, digamos, la entrada en el propio programa del Partido Socialista con los dimes y diretes que hubo, entrevistas que le hicieron a Daniel en El País por Soledad Gallego Díaz y, digamos, cómo terminó eso un poco, digamos, otros partidos después introduciendo la renta básica después del PSOE en sus programas y
y hasta el periodo, digamos, final del 2005, que fue una vez ya con el PSOE en el poder, cuando Izquierda Unida y Esquerra Republicana presentaron esa iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados y no llegó adelante. Más que nada porque, bueno, es decir, de aquellas pudiera parecer que se iba a conseguir, 20 años después parece que todo es nuevo y que parece que la vamos a conseguir ahora, entonces me parece interesante, digamos, esa experiencia histórica. Gracias. Gracias. Os recuerdo, por favor, brevedad. Ahora iría Esther. Sí, yo quería plantear, bueno, algo distinto. Quería preguntarle a Daniel y también a los del nodo Renta Básica de Asturias si estáis considerando que la renta básica sea similar, o sea, sea un servicio público universal más a la manera que lo es la sanidad pública, con una suspensión desde el año 2011 al 19 de la universalidad, pero y una circunstancia que se perdió con la atención a personas dependientes, a pesar de que procedía de un servicio de la Seguridad Social, de una de las entidades gestoras de la Seguridad Social, al igual que la sanidad. Y bueno, si os habéis planteado que eso sea un servicio público, creo que es la única manera de que pues, no ocurran esas dudas o preguntas de que si se puede cobrar el paro a la vez que tener una renta básica universal, o también el que esa renta pase a estar controlada o gestionada por los servicios públicos. Era eso, nada más. Vale, tiene ahora la palabra Manolo. ¿Puedo hablar ya? Sí. Bueno, en principio yo lo que quería comentar y como pregunta, creo que estamos demasiado supeditados al sistema y nos movemos siempre dentro de este. Seguimos creando sistemas de caridad hipócritas y estúpidos que no llevan a ningún sitio. Hablamos cómo vamos a repartir y no sabemos de dónde vamos a sacar. Creo que es muy importante, antes que nada, saber de dónde van a sacar los recursos para poder cubrir las necesidades que se abren con la renta básica. Nada más. Vale, va ahora Quiroga. Bueno, pues Antonio, si no Antonio, pero iba antes Quiroga. ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Ah, bien. Aprovechando que está Raventós, le quería preguntar, en principio, ¿qué porcentaje hay de diferencia en la última década entre los más ricos y los más pobres? Que creo que es abismal. Luego, por otra parte, también le quería preguntar ¿cuándo cree que se implantará la renta básica universal? Y luego otra pregunta más, si cree que habrá un nuevo orden mundial que nos perjudique a los menos pudientes. Eso para Raventós. Y para Fanny, también, si yo lo que vi en Gijón sobre la renta social, creo que estaba ligada a que tenían que gastarlo en comercios de proximidad, pero casi como obligados, porque los comerciantes siempre estuvieron en contra de la renta básica. Hablo de la época del 15M, del 2010, que yo sé muy bien lo que me estoy diciendo, y ahora son los que más tiran por ella. ¿Qué piensa ella? Que explique un poquito más. Vale, gracias. Vale, gracias Quiroga. Ahora sí, Antonio Sánchez. ¿Antonio? Antonio, ¿tienes el micro abierto ahora? Bueno, pues entonces pasamos la palabra a Busta.
Sí. Hola, sí, yo quería preguntar sobre la cuestión de la financiación, pero está claro que se puede financiar y usted ha hecho estudios y se ha visto que con el tema del IRPF del 50% salen las cuentas perfectamente, si hay voluntad política. Pero entendiendo que la situación actual yo creo que no puede ser la que se pueda coger, porque en España hay que hacer un esfuerzo fiscal muy importante para temas de sanidad, educación y el estado del bienestar, desarrollarlo mucho. Entonces, si tenían algún tipo de... se habían mirado el caso de la financiación, pero bueno, con un esfuerzo fiscal dedicado al estado del bienestar previo más importante. Eso por un lado. Entendiendo que la renta básica debe ser compatible y es complementaria de un estado del bienestar amplio que visibilice cuidados y demás cuestiones. Y otra segunda cuestión que no tiene mucho que ver, pero es si ahora con que se está hablando tanto esto del helicóptero monetario, de transferencias directas con impresión de dinero, ¿cree que eso, aunque sea algo temporal ahora que la inflación está en baja, podría ser interesante en efectos de disminuir la desigualdad y todas las cuestiones como una renta básica temporal mediante creación de dinero durante los meses que se pueda financiar imprimiendo dinero? Gracias. Vale, muchas gracias, Busta. Añado una pregunta que hay que me han mandado por el chat en privado, y es si cree que la renta básica universal incentiva o desincentiva la lucha de los trabajadores o es una cuestión neutral a esos efectos. Bueno, pues ahora si queréis ir interviniendo en el orden que queráis, Daniel o Fanny o Juan Carlos, como queráis. Daniel, si quieres, que la mayor parte de las preguntas iban dirigidas a ti. Bueno, voy a intentar responder brevemente, porque si no ya sería casi otra charla, ¿verdad? Pero vamos a ver. Yo he apuntado 10 preguntas, o bueno, más. Pero bueno, voy en el mismo orden, aunque algunas sí que son similares. ¿Cómo se puede financiar? Era la primera pregunta, ¿no? No hay ningún tipo de duda que se puede financiar, pero mediante una reforma fiscal que, cuando yo decía lo del impuesto a los más ricos, esto sería un complemento. Lo que nosotros, el estudio que hace años ya está hecho de cómo financiar una renta básica, es mediante una reforma del IRPF. El IRPF es el impuesto más importante de la Unión Europea, no solamente de aquí. Y no hay ningún tipo de duda que nos gustó mucho lo que salió, porque al principio evidentemente no lo sabíamos, que beneficiaba, como he dicho antes, al 80% de la población por debajo del 20% más rico. Otra pregunta era de la misma persona, ¿qué cuantía? Nosotros siempre hemos dicho al menos igual al umbral de la pobreza. En estos momentos, bueno, siempre tengo que remitirme al año 19, claro, que es el que hay datos, estaría aproximadamente en 750 euros por persona, mensuales, claro. El paro se cobraría o no. Bueno, esto, vamos a ver, esto son cosas que se pueden discutir, pero en principio nosotros lo que decíamos era toda asignación, junto con la reforma del IRPF, toda asignación monetaria pública inferior a la renta básica queda suprimida. Y toda la asignación pública monetaria superior a la renta básica queda complementada. Estos son 93.000 millones de euros, ¿no? Es decir, una persona que está recibiendo una pensión pública de 600 euros al mes, bueno, pues queda suprimido, pero a cambio tiene una renta básica de 750. Me parece que es una persona que no se quedaría muy enfadada. Y una persona que recibe 1.500 al mes, que son muy pocas, ¿no?, de asignación pública monetaria, pues esta persona seguiría recibiendo 1.500. 750 como renta básica y 750 de complemento. Bueno, esto va a fomentar la vagancia, era otra de las preguntas. Bueno, justamente ayer salió, creo que fue ayer, todavía me lo tengo que leer, el último informe definitivo, digamos, sobre la experiencia de Finlandia, que es una de las más famosas, pero no la única. Lo que sí que se puede constatar en los experimentos que se han hecho
en sitios culturales muy diferentes de la renta básica, tanto en Europa como en América del Norte, como en Asia, como en África. No se puede establecer una relación directa en que quien recibe una renta básica ingresa menos en el mercado de trabajo. Lo que sí lo hace es unas condiciones de mucho más libertad. Eso es interesante y por esto aumenta, esto sí que es algo constante de todos los experimentos, aumenta o mejora mucho la salud mental de la gente. El no tener la angustia cotidiana para encontrar un trabajo de mierda, normalmente, que a veces ni se encuentra este trabajo de mierda, pues si te liberas de esto, los experimentos lo que constatan es que la gente tiene, en fin, más ganas de encontrar puestos de trabajo que al menos se condigan más, evidentemente, con sus cualidades o con sus gustos o con lo que sea. No hay ningún tipo de duda que con una renta básica, y esto es algo de los que defendemos la renta básica, más nos ha gustado, digámoslo así, durante muchos años, es que la gente es mucho más libre para elegir qué tipo de trabajo quiere hacer dentro de los 3 posibles y dentro de los 3 posibles entre voluntario, doméstico y asalariado o remunerado, dentro del remunerado en mejores condiciones, evidentemente, que sin una renta básica. La quinta pregunta, no la he entendido muy bien, pero bueno, supongo que era un poco la evolución de la renta básica con Jordi Sevilla, que efectivamente, tal como se ha dicho, fue al primer simposio de la red renta básica que se hizo en Barcelona en el año 2001, pero seamos claros, Jordi Sevilla en todo momento dijo que él no estaba de acuerdo con una renta, o sea, dijo más exactamente, si yo fuera ministro mañana, no implantaría una renta básica como la que defienden en la red renta básica. Lo dejo así de claro, ¿no? Él más bien estaba por crédito fiscal, que es otra cosa, y tal. Pero lo que veía claro es que el IRPF beneficiaba a gente que no tenía que beneficiar, ¿no? Y por esto consideraba que la renta básica era, por supuesto, una buena medida, pero él no estaba de acuerdo en una renta básica, al menos de forma inmediata. Esto que quede claro. Lo que sí se puede establecer es respecto a esta cronología que ha hecho la persona que ha hecho esta pregunta, desde el 98 hasta ahora, en fin, sí que se puede hacer indiscutiblemente una especie, digámoslo de forma un poco ampulosa, de ley, ¿no? Que sería algo así como los partidos que más cerca están del poder, más alejados están de la renta básica. Esto, al menos, si tenemos que buscar la constatación de los últimos 20 años, es así. Con alguna pequeña excepción, pero es así. ¿Por qué? Bueno, ahora esto sería entrar en una disertación que se apartaría mucho del tema. Hay otra pregunta, la sexta, que tengo apuntada. Renta básica, por supuesto, como servicio público. No sé si lo he entendido bien, pero o gestionado, decía, como servicio público. No tengo ningún tipo de duda. La renta básica tiene que ser una gestión pública. Pensad que la definición que hacemos, tanto internacionalmente, la Basic Income Network, como nosotros, es una asignación monetaria pública, incondicional y universal, pero es pública, por supuesto. La séptima pregunta es, primero sacar recursos y luego sacar recursos ¿de dónde? Efectivamente, sí. Yo creo que hablar de una renta básica sin explicar cómo se financia es como mínimo un problema. Efectivamente, sacar recursos para financiar una renta básica sin necesidad de tocar muchísimas cosas existen. Y es lo que hemos intentado demostrar mediante esta propuesta de reforma fiscal, que evidentemente se puede añadir lo que antes comentábamos, un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y no solamente a las grandes fortunas, porque el 10% más rico, claro que incluye a las grandes fortunas, pero no todo el 10% es una gran fortuna. Luego había otra pregunta, pero que
bueno, que era triple esta. Bueno, sí, cómo ha aumentado la riqueza de los más ricos y de los más pobres. Bueno, aquí solo me tengo que remitir al informe que hizo el representante de la ONU, Alston, hace un año y pico, que vino, estuvo haciendo evidentemente sus proyecciones y tal, pero llegó a la conclusión que los gobiernos del Reino de España hacían muchísimo menos de lo que podían hacer por la pobreza. Esto es interesante. Y los datos que él dio, estoy hablando de memorias, pero no equivocarme, pero uno de los datos importantes era que el 1% más rico aquí en el Reino de España en los últimos 10 años había incrementado su riqueza un 24%. Y el porcentaje no recuerdo, pero de los más, el resto de la población, creo que era el 1% y el 99%, este 99% de la población había aumentado sus recursos el 2%. La desproporción era impresionante. La otra pregunta es, ¿cuándo cree que se implantará la renta básica? Ni puñetera idea. O sea, no lo sé. No, me gustaría saberlo y me gustaría que fuera mañana, pero ¿cuándo creo? Hay cosas que evidentemente ayudan a pensar que más bien pronto que tarde, pero hay otras que invitan a pensar lo contrario. En cualquier caso, esto es un problema que al fin y al cabo las poblaciones deberán decidir, ¿no? Si les dejan. Y otra de las preguntas era el orden mundial, si beneficiará más a los pobres. Mira, sobre esto, que está muy relacionada con la anterior, lo que él diría de forma evidentemente muy corta es lo siguiente, relacionado con lo que antes hablábamos de política económica. Que el nuevo mundo que estamos haciendo, ¿no? Porque está desapareciendo uno, sea mejor o peor para la inmensa mayoría de la población, dependerá evidentemente de lo que las poblaciones sean capaces de imponer para que beneficie a la mayoría de la población no estrictamente rica. Esto puede ser así o puede ser al revés. Podemos seguir pues con un tipo de política económica y un tipo de mundo donde se beneficia a la minoría más rica y, en todo caso, al resto de la población se le dan algún tipo de migajas, digamos, entre otras cosas, para justificar gobiernos, ¿no? Otra de las preguntas era la financiación y compatibilidad con, bueno, financiación creo que he hablado, pero compatibilidad con el estado de bienestar. Sí, porque la persona que lo preguntaba era como si, algo así como si la renta básica, la financiación de la renta básica estuviera al menos en cierta competencia con la financiación del estado de bienestar, ¿no? Conocido hasta ahora. No, en nuestra propuesta de financiación muy claramente decíamos que no se tocaba ni un céntimo para financiar la renta básica del estado de bienestar que había. Pero es que es evidente que se podrían tocar muchas cosas, no del estado de bienestar, sino de otros gastos del gobierno, de los presupuestos generales del Estado, que nosotros no tocábamos. Por ejemplo, nosotros no tocábamos en la financiación de la renta básica ni un céntimo de la Casa Real, ni un céntimo del Ejército, por poner dos cosas que hay gente que le gustaría tocar, ¿no? Bueno, pues no tocábamos ni esto, solamente para demostrar el realismo, si me permitís, entre comillas, de la financiación, ¿no? Y esto también hablaba sobre el helicóptero monetario. El helicóptero monetario es diferente, ¿eh? El helicóptero monetario toca aspectos que en parte pueden ser simplemente creación de dinero, pero no es un dinero que va directamente a la gente. La renta básica va directamente a la gente. Si se podría financiar la renta básica actualmente mediante la creación de dinero, sí, claro. Pero entonces empiezan a venir las críticas de inflación, aunque no tengan mucho sentido en la situación actual, ¿no? Pero bueno, habría quien lo haría. Y la última pregunta que tengo apuntada, creo que he ido un poco rápido, ¿no? Es, ¿la renta básica incentivaría o desincentivaría la lucha de los trabajadores? Yo no tengo ningún tipo de duda
que la renta básica incentivaría la lucha de los trabajadores. Hay varias razones, pero hay una que me parece impecable. Y es lo que, bueno, como sabéis, los sindicatos que más resisten luchas o más han resistido históricamente luchas largas, huelgas largas, son los que tienen caja de resistencia. Hay quien, pues, ha venido a decir que una renta básica sería como una caja de resistencia, aunque fuera parcial, ¿no? Para huelgas de larga duración, ¿no? Pero hay un aspecto que me parece que lo he debatido con algunos sindicalistas y me parece incontrovertible. Hasta los sindicalistas contrarios a la renta básica aceptan que una renta básica aumentaría el poder de negociación individual de los trabajadores. Pero de aquí sacan la conclusión de que la renta básica no aumentaría el poder de negociación colectivo de los trabajadores. Y aquí creo que hacen un salto que no es muy lógico. Que aumente el poder de negociación individual de los trabajadores puede significar perfectamente que aumente el poder de negociación colectivo de los trabajadores. Cuando un empresario le diga a un trabajador con 750 euros de renta básica, oye, mira, ahora vamos mal, te voy a rebajar el salario y si no te vas a la calle. No, ya me voy yo a la calle porque evidentemente por menos de lo que me pagas me voy, ¿no? Evidentemente me voy porque tienes un colchón, en este caso, de la renta básica y un poder de negociación mayor, ¿no? Bueno, en fin, no me alargo más porque ya he estado con muchas preguntas y entonces esto, ahora que respondan las compañeras o los compañeros. Sí, muchas gracias, Daniel. Ahora le paso el micro a Fanny, ya lo tienes abierto. Antes de que empieces, añado algunas otras preguntas que han ido saliendo por el chat para que las tengáis en cuenta, aunque es verdad que vamos ya un poco justos de tiempo y habría que ir terminando. Alguien comenta por aquí que le gustaría que se dijera algo sobre los valores republicanos que inspiran la renta básica universal. Otra pregunta es, dentro del estudio de la renta básica universal individual, ¿qué vertientes tiene identificadas, además de la vertiente de las rentas básicas universales individuales, como transferencias monetarias, escenarios post-RPUI, acceso a medios básicos de vida, cuidados y bloqueos posibles a especulaciones sobre dichas rentas, entendiendo por esas especulaciones no de los propios perceptores, sino por especuladores rentistas, etc. Y creo que había una última más por aquí. Sí, esta era una pregunta sobre el ingreso mínimo vital, si alguien del grupo conoce los detalles, y es cierto que uno de los criterios sería destinarla a personas que no tienen más de 200 euros de ingresos al mes. Bueno, pues Fanny, cuando quieras. Vale, bueno, nada, yo intento ser además breve porque tampoco había mucho más que una pregunta, si no me equivoco, referente a, bueno, si la renta social era obligada a, vamos, si no entendí mal, a que se gastara en los comercios locales y que en su día los comerciantes estaban en contra de la renta básica. Bueno, eso es la primera diferencia, es que la renta social no es una renta básica, la renta social de Gijón no tienen nada que ver con la renta básica, aunque intentáramos caminar hacia ella, con lo cual eso es un punto de partida importante. Y lo segundo, la renta social de Gijón, en la línea 1, que era la línea para aquellas personas que eran beneficiarias de algún tipo de prestación social, si se les concedía la renta social tenían una tarjeta, y esa tarjeta era para comprar productos básicos, determinados productos, no cualquier producto, los básicos que se habían recogido en un listado, en determinados comercios. Cualquier comercio local de Gijón se podía adherir a la renta social, fuera o no fuera socio de la Unión de Comerciantes, quien hizo un poco esa labor de captación y de preparación de la tarjeta y de los comercios para que pudieran utilizar la tarjeta. Con lo cual, aunque sí es verdad que hubo algún comerciante que estaba en contra, y algunos comerciantes que no podían entrar porque los productos que ellos pues vendían no estaban dentro del listado, en general hubo una buena acogida.
no podemos olvidar, y esto es así, y es una realidad, que eso generaba que los algo más de los 6 millones, 6-7 millones que desde el año 2017 se invirtieron directamente en el comercio local, pues lógicamente repercutieron en ventas para ellos, con lo cual en general hubo buen acogimiento y los pocos que no querían saber nada de esto estaban más ligados a comentarios que casi prefiero ni reproducir. Fueron pocos, es verdad, y no querían a determinado tipo de población y entonces quedaron fuera. Como anécdota, hubo un colectivo que sí quiso entrar y que lógicamente no podía entrar, lógicamente no, ¿vale? Que eran los joyeros, ¿vale? Y solo un último apunte. A mí me hubiera encantado que la renta social de Gijón hubiera, en lugar de una tarjeta, hubiera tenido directamente una transferencia mensual a las familias beneficiarias o punto. Si no se pudo es por la normativa del salario social que impedía, en parte, porque para que fuera ayuda finalista había que justificarla y una serie de trámites y bueno, al final tuvo que ser la tarjeta. Eso y la intervención municipal, que tampoco es que ayudara mucho. Y poco más que añadir, ¿vale? Vale, gracias, Fanny. Añado algunas otras que están saliendo por aquí, aunque yo entiendo que no va a dar tiempo a responderlas todas porque ya vamos un poco justitos. Alguien pregunta desde qué edad se percibiría y hasta cuándo. ¿Qué relación existe entre la lucha por la renta básica universal basada en la reforma fiscal del sistema y, por otro lado, las estructuras existentes de atención humanitaria, voluntarismo y conjuntos de ONGs? Otra es cómo se aplicaría la renta básica universal a la inmigración. Y otra, una última, ¿con qué ingresos anuales empezarías a ser penalizado con la reforma fiscal para financiar la renta básica universal individual? ¿Vale? Bueno, si quieres, Daniel, te dejamos un espacio ahora si quieres contestar alguna de estas últimas y con eso iríamos cerrando este espacio. Si podéis darle el micro a Daniel, por favor. Gracias. Hola. Bueno, oye, una cosa, entonces, ¿cuánto tenemos? Porque creo que tenemos que... Yo es que además de aquí 10 minutos me llama una radio y tendré que atenderla. 5 minutos vale. Y estamos. Al menos para poderme despedir de forma educada después, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aunque sea telegráficamente, hay alguna pregunta que no la he entendido. De todas maneras, no las podría responder en 5 minutos todas. Pero vamos a ver. Valores republicanos. Esto sería larguísimo, me encantaría. Y hasta un día, si queréis, me ofrezco para solo hablar de esto. Pero la libertad republicana es muy vieja, tiene 2.300 años y ha pasado por diversas fases. Pero la idea es muy simple. Es muy simple. La libertad es completamente o está completamente anclada a las condiciones materiales de existencia. Una persona que no tiene las condiciones materiales de existencia garantizadas no puede ser libre. Es decir, por lo tanto, la renta básica está ligada con esta libertad republicana en el sentido de que garantiza la existencia material, al menos en las condiciones actuales, que hace posible la libertad, ¿no? Muy rápidamente. Detalle del ingreso mínimo vital. No vale la pena especular. No vale la pena especular porque todavía tienen que concretarlo, ¿no? Y tal. Lo que se puede ya de entrada decir es que según las previsiones del propio ministro Escrivá, va a llegar a 1 millón de familias pobres. 1 millón de familias pobres, esto siendo optimista, porque es él el que pone el ingreso mínimo vital. 1 millón de familias pobres quiere decir 2,5 millones de personas, dado que ya sabéis que los hogares tienen una media de 2,5 personas. Muy bien, 2,5 millones de hogares significa que no va a llegar ni al 25% de los pobres que hay en estos momentos. Bueno, creo que con esto ya es decir mucho, ¿eh? Ya no entro que si quien gana menos de 200 euros, luego la famosa trampa a la pobreza, ya no entro en estas consideraciones que sería además ahora algo especulativo, porque todavía, insisto, no tenemos el proyecto concreto, cómo se va a cubrir o a solapar con lo que reciben las comunidades autónomas, en fin, pero que por supuesto estamos hablando, es él el que dice no dejemos nadie atrás.
si se lo tuviera que juzgar por los que dejan atrás, este hombre, en fin, tendría un futuro muy negro. Edad y cantidad. Bueno, cantidad en todo momento decimos nosotros, que no quiere decir que lo diga todo el mundo que está a favor de la renta básica, es igual al menos al umbral de la pobreza. Esto significa actualmente euro arriba, y depende también de las comunidades autónomas, pero euro arriba, euro abajo, unos 750 euros al mes por persona. Los menores se pueden hacer distintas cantidades. Nosotros proponemos un 20% de lo de los adultos, ¿no? Es decir, si son 750 serían 100 y pico para cada menor. ¿Por qué? Intentamos hacer una aproximación a lo que es un indicador de la OCDE que más o menos viene a decir vivir 5 personas en una casa es más caro que vivir una, pero no 5 veces más, lo cual es obvio. El alquiler es el mismo, vivas 5 o vivas 2. Determinados costos fijos son los mismos, ¿no? Entonces, es un intento de acercarse a este criterio. Pero pueden haber otras cantidades y tal, pero el estudio que nosotros hicimos nos basamos en esta cantidad. Y sobre la inmigración, bueno, sobre la inmigración en la renta básica también se podría decir muchas cosas, pero una de ellas es, dada la definición que hacemos de quién lo recibe, es decir, toda la ciudadanía y la residencia acreditada, significa que evidentemente quién es una persona residente acreditada lo tiene que decir una ley. Porque claro, estamos hablando de fondos públicos y tenemos que saber dónde va. Esto quiere decir que siempre es una ley que definirá quién es la persona legalmente acreditada o residente acreditado. Evidentemente aquí entraríamos en discusión en función de las ideas políticas y sociales que cada uno de nosotros tenemos. Si eres un ultraderechista de Vox, pues evidentemente la ley de extranjería es muy abierta, ¿no? Y por lo tanto hay que cerrarla más. Si eres una persona, digamos, de vuestro ámbito, no tengo ningún tipo de duda que la inmensa mayoría estaría a favor de que más que cerrarla se abriera la ley. Pero siempre tiene que ser una ley la que diga quién es un residente acreditado, porque estamos hablando de fondos públicos y por lo tanto tenemos que saber a dónde va cada renta básica, que en el caso de la ciudadanía no hay ningún problema, pero en los residentes acreditados habría que, evidentemente, fijarlo. Y bueno, creo que lo he respondido casi todo, pero hay alguna pregunta que me la he dejado, pero es que incluso no la he entendido. Vale, gracias Daniel. Te cogemos la palabra sobre la cuestión esta del republicanismo para otra ocasión. Esto sí. Le damos la palabra a Ana Taboada y despedimos así con ello la sesión de hoy. Muchas gracias por participar. Bueno, Daniel y a todos y todas, muchas gracias por participar. Estoy sin cámara porque tengo una conexión inestable, creo que tenemos saturado las redes con niñas y todo aquí en casa, así que en primer lugar agradeceros la participación, creo que ha sido muy interesante. Creo que la renta básica es fundamental no solo para el empoderamiento de la ciudadanía, como muy bien has dicho, sino también para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Creo que también es un elemento muy feminista que genera igualdad y que empodera a las mujeres a la hora de tomar decisiones. Finalmente deciros que nosotros y nosotras en Somos Oviedo todos los jueves hacemos, desde este confinamiento, hemos empezado a hacer estos talleres de aprendizaje compartido y lo llamamos así porque creemos que entre todos y todas podemos aprender, participar y construir ciudadanía crítica, ¿no? Masa crítica, que es lo que hace falta ahora mismo, más que nunca. Y por eso os quería invitar también al próximo jueves que hablaremos de ciudades sostenibles, pues ahora que este virus ha venido a dar la razón a mucha gente de cómo había que cuidar la salud de todos y de todas y cómo había que cuidar la naturaleza, pues cómo podemos hacer de esa necesidad de virtud, ¿no? De poder aprovechar los espacios públicos, poder eliminar o limitar el tráfico urbano y poder hacer de estas ciudades más vivibles y menos para el vehículo privado. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos a la próxima y adelante. Mucho ánimo a todas y a